Buenas tardes, mi nombre es Liz Cardoso y tengo el honor de entrevistar al doctor Alberto Sileoni. Es un académico y político argentino. Sus inicios en la gestión pública se dieron en la capital federal durante las gestiones gubernamentales de Bower y Domínguez en el área de la Secretaría de Educación, desde 1993 a 1996. Fue designado viceministro de Educación en junio de 2003, acompañando la gestión del ministro Daniel Filmus. Desde marzo de 2006 hasta febrero de 2007, ocupó el cargo de ministro de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el 2007 fue designado secretario de Educación de la Nación y posteriormente fue promovido a ministro de Educación de la Nación, desde julio de 2009 hasta el final del mandato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a comenzar con la entrevista. La primera pregunta que tenemos es, doctor Alberto, ¿cómo fue su ingreso en la política y desarrollo personal hasta ocupar un cargo de responsabilidad jerárquica como es el de ministro de la Nación? Bueno, antes que nada quiero agradecerte, Liz, y en vos agradecer a Tomás, a Ana, a todos los integrantes del observatorio, agradecer la posibilidad de charlar con ustedes, de la entrevista. Arranqué muy tempranamente. Buena parte de ustedes son abogados. Estudié Derecho y terminé Derecho, y rápidamente me di cuenta que mi centro de interés no iba por ahí. Así que espero que el de ustedes sí ratifiquen su condición de hombres y mujeres del derecho. Y entonces, a partir de ese título de abogado, pude empezar a dar clases. Encontré en la educación un camino. Siempre he dado clases, dentro de poco serán casi 50 años, en educación de adultos, en educación pública de adultos, en escuelas secundarias de adultos. Y bueno, la vida me llevó a distintos cargos de responsabilidad que tiene todo docente, o muchos docentes, para decirlo mejor, director de escuela, supervisor, inspector, según la jurisdicción. Y como ustedes bien decían en la presentación, hacia los 90, 1993 a 95, empecé a tener responsabilidades en la ciudad, director de educación de adultos de la ciudad, subsecretario. Bueno, y ahí en algún sentido uno ya puede decir que ese camino, esa trayectoria ya era una trayectoria política, ¿no? Desde lo educativo, pero política. Nunca he tenido una inserción territorial respecto de la política, sino más una inserción temática. Siempre lo he hecho a través de la educación, y desde allí, tal como decís vos, hasta el 2009, que la presidenta de entonces, Cristina Fernández de Kirchner, me ofreció acompañarla como ministro, cosa que hice hasta el 9 de diciembre del 2015. Sé que también se interesó por la historia, me pareció también súper interesante. Yo también soy investigadora y he investigado mucho sobre la historia también de las universidades, y creo que es importante, ¿no? Justamente estudiar y recordar las cosas que pasaron para que no pueda repetirse. Creo que ya igual es una frase que se dice mucho, pero es verdad. Tenés razón. Cuando comencé a dar clase me di cuenta que la formación que tenía, que era la formación de abogado, era muy buena formación, pero no tanto como para
para acometer esa responsabilidad que era la enseñanza de la historia, aunque se puede hacer con mucha dignidad también. Y descubrí otra vocación que evidentemente la tenía más escondida, que era la de estudiar historia, y eso hice. Así que a mis estudios de abogacía los complementé con los estudios de profesorado de historia en la Facultad de Filosofía y Letras, y después, ya más grande, hice una especialización en gestión educativa. Coincido con lo que decís vos, me parece que es importante mirar para atrás, me parece que es importante el análisis histórico, no a ver, la historia te da algunas claves, ¿no? Quizá no te impida cometer otros errores, ¿no? Ojalá fuera así, si uno conociera historia y estuviera exento de cometer cualquier error, o los pueblos o las sociedades. Pero sirve porque le da al análisis un concepto que para mí es muy importante, que es el de historicidad, ¿no? Y también un concepto que yo creo que se relaciona con que tiene que ver con nuestra condición de herederos, ¿no? Llegamos a un mundo que está hecho, que lo hicieron otros, bien, mal, pero lo hicieron, ¿no? Y somos herederos no solo de nuestras tradiciones más estrictamente familiares, de nuestros padres, de nuestros abuelos, somos herederos de centenares de miles que lucharon, sufrieron, murieron por la libertad, por la dignidad, por los derechos. Así que yo creo que esa idea, creo que es una idea que hay que transmitirla en la educación, que es algo que hoy en algún sentido ha perdido un poco de espesor, ¿no? Esa condición de que tus libertades, tus derechos también son producto de luchas de hombres y mujeres anteriores, ¿no? Bueno, si investigás sobre la historia de la Universidad de Argentina, es un muy interesante tema, y se verá y se ve cómo cada vez más la historia se ha acercado más a sectores que antes no llegaban a la universidad, aunque todavía tenemos una deuda muy grande con los sectores más carecientes respecto de los estudios universitarios, ¿no? Muchas gracias. ¿Cómo considera que se encuentra actualmente el sistema educativo argentino en sus distintos niveles? Yo creo que el sistema educativo en este momento está saliendo de una pandemia muy, muy dura, 20 meses o casi. No me atrevería a decir que estamos en un tiempo de pospandemia, porque la verdad que el mundo, si uno mira el mundo hoy, hay países que está recrudeciendo el virus a partir de algunas cepas específicas. Entonces no diría pospandemia, porque nombrarlo así pareciera que dejamos atrás un problema que sí, evidentemente dejamos atrás la virulencia y una cantidad de muertes muy, muy dolorosas, pero que todavía estamos en medio de ella, ¿no? Usamos barbijo, ponemos distancia, todavía ese impacto tremendo circula entre nosotros. Creo que eso ha profundizado las dificultades que tenía un sistema educativo. Quiero ser claro, yo vengo de una gestión. Yo creo que el neoliberalismo de 2015 a 2019 le ha hecho mucho daño a la Argentina, pero rápidamente quiero decir que, aunque afirme esto que acabo de afirmar, no estoy diciendo que en diciembre del 2015, cuando el gobierno peronista dejó sus funciones, el sistema fuera un paraíso. No estoy diciendo que nosotros habíamos resuelto todo, de ninguna manera. Teníamos deudas, teníamos problemas que tienen que ver con la calidad, que algunos le dicen calidad, que yo creo que tiene que ver con
el mejoramiento de los aprendizajes, no estábamos satisfechos con lo que aprendían nuestros jóvenes, problemas de egreso en la secundaria, deudas con los chicos, niños, niñas de 3, 4 años, la sala de 4 es obligatoria, perdón, y todavía hay 60, 70 mil chicos que están afuera de ella. Entonces, hacia 2015 el sistema tenía algún problema que me parece que fue profundizado por la desinversión 2015-2019, y después la pandemia ha mostrado la cara más dolorosa de la sociedad argentina, ha desnudado una serie de desigualdades geográficas, distributivas, etarias, territoriales, regionales, educativas. Evidentemente allí hay un problema y bueno, y sobre este problema tenemos un sistema educativo con una gran cantidad de muchachos y muchachas, digo, sobre todo del secundario, que están con una relación muy tenue, muy débil o en algunos casos inexistente con el sistema educativo. Allí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de recuperación, de ir a buscarlos, de reparación. Pero bueno, aunque suene duro, también una buena política económica es también una política de consecuencias educativas. Entonces, en este momento hay también una economía muy deteriorada y entonces, y sintetizo para no aburrir, los sectores más carecientes, los sectores más pobres de la sociedad están sufriendo la imposibilidad de cumplir con el derecho a la educación, ¿no? Así que hay mucho que hacer, mucho que trabajar. Yo creo que debiéramos tomar algunos puntos y hacer con esos un gran consenso, puntos de inversión, puntos de integración, puntos de inclusión, digo, y, y por supuesto restañar tanto dolor y tanta deuda que tenemos. No está bien el sistema educativo. Doctor, ¿qué le diría a un adolescente o joven que busca dejar el colegio secundario o la universidad para comenzar un trabajo en relación de dependencia o fundar una empresa? Yo creo que a veces las palabras no se escuchan y por supuesto jamás responsabilizaría a los jóvenes de esta sordera, ¿no? Más responsables somos los adultos. Quisiera decirles que va a ser muy difícil que puedan tomar un trabajo, como vos decís, en relación de dependencia. Quisiera decirles que sin el nivel secundario la precariedad laboral es asombrosamente alta, que hasta con el secundario hay muchas dificultades para adquirir el primer trabajo. Y quisiera decirles que el secundario es un piso mínimo de condición, de capacitación, de socialización. También entiendo que los jóvenes, y sobre todo los jóvenes que abandonan, que son jóvenes de los sectores más pobres, si estuviera aquí alguno de ellos con nosotros participando de esta charla, nos diría: siento que el secundario no me está dando herramientas, siento que no me da saberes significativos, no tengo ningún tipo de incentivo para quedarme. Entonces es un problema complejo allí. Yo, más allá de lo que uno puede decir, que se puede escuchar o se puede escuchar menos, lo que creo es que
que hay que hacer políticas públicas para que no se vayan. Te vuelvo a repetir que la pandemia funcionó como aquel dicho de sobre llovido mojado, porque nosotros teníamos dificultades para que los jóvenes terminaran el secundario, se iban después de primero, segundo, tercer año, cuando tenían que acometer el secundario superior, ¿no? Y después de la pandemia, como se necesita mucha tecnología para quedarse, se vieron con más nitidez esas desigualdades. Entonces lo que hay que hacer es políticas públicas, Liz, políticas públicas, los estados, los 25 estados, el Estado Nacional en primer término y los 24 estados provinciales, políticas de dotación de recursos informáticos, políticas de becas. El Ministerio de Educación de la Nación está lanzando unas políticas de becas para alentar que los chicos terminen sus últimos años del secundario. Becas, hay que volver a hacer un esfuerzo en relacionar la educación con el sistema productivo, con el sistema laboral. Hay muchos muchachos que rápidamente quieren enlazar una formación general con alguna formación específica para ir a trabajar. Así que bueno, ese sería el comentario. No me siento en condiciones de darle consejos, pero les diría que hagan un esfuerzo, aunque también considero que a veces no es falta de ganas o falta de voluntad, es que no hay condiciones para hacer un esfuerzo, porque hay que salir a trabajar. Y esos pibes jóvenes que salen a trabajar no salen a trabajar en relación de dependencia. Salen a trabajar en los trabajos más subalternos, en los trabajos, no digo más denigrantes, porque cualquier trabajo tiene que ver con la dignidad, pero no hay cobertura formal, no hay obra social, no hay la seguridad del Estado atrás de eso. Coincido en que muchos de los jóvenes que están en el secundario realmente piensan así como lo has dicho, que no tienen las herramientas suficientes, y es verdad que los que abandonan el estudio para ir a trabajar no necesariamente van a tener un trabajo en una oficina, sino que generalmente son trabajos de mucho esfuerzo físico. Sí, es así. El trabajo en la oficina es un trabajo que exige algunas competencias, que hay tanta demanda de trabajo que un trabajo en la oficina exige un secundario, exige alguna experimentación atrás. Evidentemente, es como vos decís, tomarán trabajos físicos, tomarán esos trabajos que hoy están de moda, con algún elemento, con alguna bicicleta, alguna moto, distribuir comida bajo la plataforma de alguna multinacional, que en general son muy duras respecto de los derechos. Así que cada vez más el estudio es distintivo y el estudio es un pasaporte a un trabajo medianamente digno, ¿no? Sí, es la realidad que están viviendo muchos jóvenes hoy en día. La siguiente pregunta es, respecto a derechos de incidencia colectiva, ¿qué opina sobre el derecho a la educación en cuanto a derechos colectivos o de incidencia colectiva? ¿Considera que el acceso a Internet es fundamental para el derecho de la educación? Bueno, la educación, por supuesto, es un derecho básico, inalienable. Nosotros tenemos una legislación muy importante, la Ley de Educación Nacional, que es del año 2006, dice que la educación es un derecho personal y social garantizado por el Estado. No hay tantas legislaciones que digan eso, y a mí me parece que desde la perspectiva de un derecho humano inalienable hay que entender la educación, la salud, el trabajo y otros tantos derechos, ¿no?
Por supuesto que esto se dice, pero hay que hacerlo. A veces, del mismo modo que digo que tenemos una legislación muy buena, también los argentinos sabemos, ustedes son hombres y mujeres de derecho, saben que a veces la distancia entre la ley y lo que efectivamente ocurre es muy, muy larga, ¿no? Muy ancha, hay mucha distancia. Entonces cada vez tiene que acortarse menos. La ley es la ley no es una opinión. La ley es de cumplimiento, porque es lo que ha decidido la sociedad que se cumpla, y nuestra sociedad ha decidido que todos sus hijos e hijas vayan a la escuela obligatoriamente desde los 4 años hasta el fin de la secundaria. Somos uno de los países con más obligatoriedad escolar, 14 años de obligatoriedad. Cuando nosotros asumimos en el 2003 había 10 años de escolaridad. Nosotros hicimos obligatorio el secundario e hicimos obligatoria la sala de 4. Esa obligatoriedad, el primero que debe cumplirla no es la familia, es el Estado. La obligatoriedad es para el Estado. O sea que si es obligatoria la secundaria, tiene que haber escuelas para todos los muchachos y las muchachas a una distancia razonable de su vivienda, y si es obligatoria la sala de 4 años, también, ¿no? Y cuando digo una distancia razonable, puede ser 8, 10, 15 cuadras, no más. Bueno, nosotros construimos miles de escuelas, después se discontinuó totalmente esta política. Creo que hay que volver a construir muchas escuelas, hay que volver a invertir. Habíamos llegado al 6% del PBI dedicado a educación, perdimos 1 punto del PBI de inversión. Y de la mano del derecho a la educación, y después de una pandemia que ha hecho que buena parte de ese tiempo de pandemia dejemos la escuela para educarnos en casa, se ha advertido mucho más la obligatoriedad y el derecho inalienable a la tecnología, ¿no? La escuela es un ámbito público, transparente e igualador. Cuando digo esto, digo, no todos los que llegan a la escuela tienen el mismo origen, pero es muy potente un niño, una niña, un muchacho, una muchacha enfrente de la maestra o del profesor. Eso es un acto muy importante de igualación, porque no hay intermediarios allí. Está el muchacho, está la muchacha, está el alumno, la alumna y el profe. Y entonces ahí se produce una escena muy igualadora. Cuando vos no podés ir a la escuela, como ocurrió tanto tiempo en esta pandemia, te quedás en casa. La casa es un ámbito privado, opaco, que profundiza las desigualdades, en donde quizás vos tenés un lugar para, o quizás alguien, para no personalizarlo, tiene un lugar donde estudiar, tiene algunos libros, no tiene frío en invierno, tiene calor en verano, tiene algún silencio para estudiar, tiene algún elemento, una netbook, una computadora de escritorio, y el otro no lo tiene. Tiene 1 o 2 teléfonos para 6 personas en una familia, sin datos móviles, sin internet. Por eso para nosotros fue muy importante ese programa denominado Conectar Igualdad. En el nombre, un programa que ya tiene 11 años de creado, ¿no? En el nombre están 2 elementos. Fíjate qué interesante, ¿no? Mucho tiempo antes de la pandemia, pero había allí un elemento premonitorio en ese sentido. Nos conectamos todos en condiciones de igualdad. Llegaron 5.400.000 netbooks a las escuelas. Infelizmente, ese programa se discontinuó. Se discontinuó 2015, 2019, 2016, para decirlo mejor. 2019 no hubo una sola netbook en el sistema educativo, y eso
Eso es un déficit de 4 millones, 3 millones y pico, 4 millones de computadoras que hoy no estarían haciendo de nuestro sistema educativo un sistema feliz e ideal. No estoy diciendo eso, pero le daría mucho más justicia a nuestro sistema educativo. Bueno, creo que hoy es un derecho humano también la tecnología. Creo que muchas familias no pueden aspirar a obtenerla por el valor de la tecnología, por tanto tiene que haber un Estado que distribuya, que dé créditos blandos y largos para las familias, o que directamente vuelva, como se está volviendo, al proyecto de Conectar Igualdad. Junto con esto, digo que el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, tiene que hacer cumplir la tarifa social, que las grandes empresas no quieren cumplirla, porque tiene que haber una tarifa social, porque tiene que haber datos accesibles, porque tiene que haber buena internet, y sé que ahí también se está haciendo un trabajo con 500 barrios populares de la Argentina. Infelizmente hay 4.400 barrios populares o villas en la Argentina. Estoy nombrando o dando una cifra muy alta y muy dolorosa. Todos esos barrios debieran tener conectividad, debieran tener acceso a Internet, porque evidentemente la escuela que viene será una escuela donde se necesite mucho más la tecnología y la conectividad, y eso que algunos podemos pagarlo, los sectores más carecientes no lo pueden hacer. Sí, más que nada ahora en esta época de virtualidad que llevó la pandemia, como usted dijo, que se notaron más esas desigualdades, ¿sí? Hoy me ha tocado enseñar a muchos chicos, ¿no? Y mandar trabajos de Word, de PowerPoint, algo tan simple que no lo pueden hacer porque quizás el único dispositivo que tienen para conectarse es el celular, y de ahí no pueden hacer esos trabajos, por ejemplo. En ese sentido yo creo que sí hay mucha desigualdad en cuanto a tener un espacio, en cuanto a un lugar donde poder prender la cámara, un lugar donde poder estar en el aula virtual. Internet, los estudiantes de la escuela privada, y por supuesto no voy a hacer aquí un enfrentamiento de escuela privada o pública, porque todas merecen el mejor de los respetos, ¿no? Lo que quiero decir es que en las escuelas privadas en general asisten otros grupos sociales, esto quiero decir. Pero las escuelas privadas, Internet para escuelas privadas, más o menos el 95% de los estudiantes está cubierto. Para las escuelas públicas, 20 puntos menos. El 75% tiene una Internet que podamos llamar aceptable. Si vas a equipamiento tecnológico, en la privada, los estudiantes de la privada en el 90% tienen algún equipamiento tecnológico. En la escuela pública desciende 30 puntos. El 60% tiene algún equipamiento. Entonces, ahí está la desigualdad de la cual hablás, una desigualdad preexistente que existía en marzo del 2020, antes de la pandemia, pero que efectivamente se profundizó, vuelvo a decir. Sin pandemia ibas a la escuela y la visión de la maestra y el profesor era una visión igualadora. Con pandemia la cosa cambia, y cambia de la manera más dramáticamente dolorosa, ¿no? Bueno, eso hay que trabajarlo, eso no nos podemos quedar mirando el pasado y llorando por lo que perdimos. Eso rápidamente hay que reaccionar, hay que poner justicia allí donde no la hay que poner mucho más Estado donde no hay, y hay que recuperar lo que se perdió. Voy a pasar a la siguiente pregunta respecto a la temática de género. ¿Qué herramientas consideran que se deberían aplicar actualmente en cuanto a la enseñanza de temáticas de género? Hay una ley que acaba de cumplir 15 años, que es del 2006 también, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que hoy
que en el momento en que arrancó, que hicimos un gran trabajo de implementación, en el momento que arrancó esa ley, era una ley que tenía una especial mirada en el embarazo temprano o embarazo adolescente, en las enfermedades de transmisión sexual. Pero poco a poco aprendimos, aprendió la sociedad, se complejizaron las problemáticas y aquellas viejas problemáticas siguieron teniendo importancia, pero se le añadieron otras que son la violencia en el noviazgo, que es la trata de personas. Después vino matrimonio igualitario, identidad de género y hace muy poco interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, todo eso hoy en la escuela los estudiantes lo nombran como ESI, como educación sexual integral. Y la ESI casi que dejó de ser la ley de educación sexual y pasó a ser un espacio donde los estudiantes no solo pudieran resolver sus dudas y hablar de sus cuestiones sexuales y tantas otras cosas, de mitos que hoy increíblemente todavía permanecen aún en las grandes ciudades, sino que tiene que ver hoy con los derechos, con la posibilidad de hablar, con la igualdad. Hoy los que están en el tema hablan de educación sexual integral con perspectiva de género. Ya es imposible que la Argentina pueda volver atrás. Por supuesto, hay sectores que están muy enojados con este avance y los puedo entender, no quiero abrir juicios, hay sectores de la iglesia más, de las iglesias, para decirlo con más rigor, que no están de acuerdo. Bueno, pero la sociedad argentina ha tomado algunas decisiones que evidentemente entiendo que no tienen vuelta atrás. He participado y he visto este proceso desde su origen y he visto la enorme evolución que ha habido. Tiene que haber también allí un Estado muy, muy activo. Y vuelvo a decir lo que te decía antes, no es discrecional de una escuela cumplir o no cumplir esto. No es que la escuela, no es la importancia de la ley, se lo digo a ustedes y que lo saben mejor que yo, que son abogados y que andan en las cuestiones del derecho. La importancia de la ley es que saca las cuestiones de los tiempos potenciales, saca las cuestiones de la opinión. No es a mí me parece que, no es que a vos te parece que pueda haber o no pueda haber educación sexual, tiene que haber educación sexual. Lo que te parece es muy interesante, lo que me parece a mí puede ser muy interesante, pero la sociedad argentina se ha dado un sistema republicano, democrático, hay un poder que es el poder legislativo, del cual emanan las leyes, y ese poder entendió que todos los muchachos, las muchachas, los niños, desde el nivel inicial tienen que tener educación sexual. Hace poco, hablando con unos muchachos de La Plata, estudiantes, hablo mucho con estudiantes, trabajo en la Universidad Nacional de Hurlingham y tenemos bastante relación con los jóvenes del secundario y las jóvenes. Los pibes me decían, Alberto, nosotros tenemos educación sexual cuando los docentes quieren. Y eso es un atropello al derecho, y volvemos a eso que vos decías, los derechos de incidencia colectiva, los derechos inalienables. No es cuando el docente quiere. Debe haber educación sexual, debe haber una escuela que escuche más de lo que escucha, y me parece que la perspectiva de género hoy se da en ese ámbito. Y bueno, y eso no es para las escuelas públicas. Eso es para todas las escuelas, las 50.000 escuelas de la República Argentina, sea cual fuera su origen, sean públicas, privadas, confesionales, de la religión A, B, C o D, no importa. Digamos, hay un corpus de conocimientos
que deben tener los 12 millones de estudiantes que estudian en la escuela obligatoria de la Argentina. Después, si a ese corpus científico se le quiere añadir una perspectiva religiosa, se puede hacer. Pero ninguno de nuestros muchachos, muchachas, niños, niñas deben dejar de saber lo que está válidamente y científicamente validado. Y bueno, eso es un derecho, hay que trabajar mucho porque son derechos que resultan para muchos, muchos no están de acuerdo, a ver, lo quiero decir así, entonces ponen palos en la rueda, esconden la temática, pero tiene que seguir siendo el Estado alguien o una institución que asista, que aliente, que obligue, que fije un rumbo, y ese rumbo no es modificable. Veo en el horizonte cada vez más derechos de este tipo y no menos, ¿eh? Y me parece que eso va a ser inevitable, como que es imposible ordenar las olas del mar, ¿no? Aquellos que quieren que esa temática esté fuera de la escuela, puede ser que alguno tenga éxito en el corto plazo, en el mediano y largo plazo es una marea indetenible. Voy a pasar a la siguiente pregunta. Respecto a la temática ambiental, ¿qué opina respecto de la nueva ley de educación ambiental y su implementación? Sí, yo creo que va a tener el derrotero que ha tenido la educación sexual. Son leyes que le otorgan al Ministerio de Educación el carácter de órgano ejecutor, así que no hay... A ver, puede haber otros ámbitos, pero la escuela es un ámbito absolutamente propicio para este tipo de temáticas. Es una temática que prende mucho en los niños, las niñas, en los jóvenes. Aún aquellos jóvenes que no tienen una perspectiva política, que no les interesa tanto lo social, siempre tienen una mirada muy puesta en la agenda verde, en el ambientalismo. En general, muchas veces los jóvenes nos enseñan a los que no somos jóvenes cuál es el verdadero camino, así que por supuesto la conozco, por supuesto estoy de acuerdo. Yo creo que va a ser una ley que va a tener mucho desarrollo en el sistema educativo. Como ustedes saben, las leyes no se cumplen solo por la condición de su vigencia, hay que hacer un trabajo muy alto. Hay algunas, a ver, lo digo mejor, una gran cantidad de políticas educativas son políticas de la subjetividad, ¿no? Hay otras políticas que no, qué sé yo. No sé, vos sabés que tenés que parar en el semáforo y sabés que hay de 8 a 25 años por un homicidio, pero hay políticas educativas y decisiones educativas para las cuales aquellos que tienen que transmitirlas, que son los y las educadoras, tienen que tener dos cosas. Primero, convencimiento y después conocimiento, ¿no? Entonces, ocurrió con la ley de educación sexual. Muchos docentes nos decían, miren, nos parece bárbara la ley, estamos de acuerdo, pero no tenemos elementos para enfrentar a un grupo de muchachos y muchachas y satisfacer sus demandas. O sea, estamos de acuerdo con la ley, dennos una mano desde el Estado. Ahora, ahí hay un paso muy importante, no sé si lo transmito con claridad. El docente tiene que estar de acuerdo, porque si no está de acuerdo va a encontrar cualquier excusa para que esos conocimientos efectivamente no se den. Eso es lo que nos pasaba con algunos educadores que no estaban de acuerdo con
con la ley de educación sexual y decían, ¿por qué tengo que ser yo? Y eso también es otra reflexión que tiene que ver con que la agenda de educación sexual, la agenda de educación ambiental, no es un añadido a tu tarea de educar. Yo discuto esa condición que alguien diga, bueno, yo tengo que enseñar, yo soy profesora de matemática, ¿por qué me vienen con la educación sexual, con la convivencia o con la agenda verde? Bueno, porque es esencial a tu tarea de docente. Entonces, eso hay que trabajarlo, eso se trabaja en la formación docente, eso se trabaja en la capacitación docente, el convencimiento, yo tengo que hacer esto, tengo que transmitirle a mis muchachos, mis muchachas, mis estudiantes estas cuestiones, pues son cuestiones de la dignidad, son cuestiones de la democracia, son cuestiones del cuidado del ambiente. Para eso hay que poner dinero, para textos, para formación, hay que poner los canales educativos Encuentro, Paca Paca, trabajando en esta temática, hay que capacitar a los docentes. Bueno, un camino, pero yo no tengo dudas también que como otras temáticas se va a abrir paso en el sistema educativo con mucha facilidad la agenda ambiental. No, la verdad que coincido, sí, el profesor, el educador tiene que estar de acuerdo y tiene que tener también, compartir esas ganas de dejar un mundo mejor para las futuras generaciones, ¿sí? Que en este caso, ¿no?, el medio ambiente. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta. Considerando que la UBA, Harvard, New York University y el MIT, entre otras casas de estudios, han implementado herramientas de educación a distancia durante la pandemia. ¿Qué opina sobre la educación virtual en comparación con las aulas? ¿Sí? Si es más útil estudiar en casa evitando traslados, ¿hasta qué punto considera que se debería volver a las aulas? Y si tienen las universidades nacionales un rol de inclusión también para aquellos que no pueden pagar un departamento en una ciudad como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, yo creo que esas universidades a las cuales te referís y los sistemas educativos han, desde marzo del 2020, tomado decisiones de emergencia. Y son decisiones muy respetables, son decisiones que hablan bien de nuestros docentes, de nuestras familias, de nuestros jóvenes, estudiantes. Ese es un punto, que podamos, y los argentinos somos bastante especialistas en esto, en arreglarnos en algunas cosas, que hayamos podido hacerle frente a esta pandemia con recursos tecnológicos donde había, con otras herramientas donde no había, es algo muy loable y una vez más nos habla de las reservas insospechadas que tiene la sociedad argentina. Ahora, que esto sea algo, una situación, una metodología que venga para quedarse, no, yo no opino así. Yo creo que la pandemia nos deja muchas enseñanzas, no es para hablar tanto de esto, pero respecto de tu pregunta nos deja dos. Primero, se develó cierto fracaso de los tecnoeducadores que decían que en el corto plazo iba a desaparecer el maestro y que el mundo iba para una educación en donde la tecnología fuera el único soporte. Falso, falso, absolutamente falso. Si algo nos dejó la pandemia son dos cuestiones que parecen paradójicas, porque parecen contradictorias, pero que no lo son. La escuela que viene necesita mucha tecnología, como lo acabamos de decir, y necesita mucho vínculo. Necesita mucho maestro, mucha maestra, mucho estar con tus pares,
miren, por primera vez en la historia, o por lo menos que yo tengo registro, los estudiantes querían ir a la escuela. ¿Cuándo pasó esto en la Argentina? Nunca pasó. ¿Por qué? Ni en la Argentina ni en el mundo, porque es una carga, porque no te querés despertar, porque decís que es un embole. Y esta vez pasó exactamente lo contrario. Y quiero hacer un tributo a los adolescentes y las adolescentas. Adolescentas no es una palabra, pero la acabo de inventar, argentinas, porque en una época de tanta necesidad de socialización han entendido la pandemia, se han bancado la pandemia con compromiso, con responsabilidad. Entonces, eso es maravilloso. Ahora, también se dieron cuenta que en la escuela tenés los amigos para toda la vida, que en la escuela te pones de novia, de novio, que en la escuela hay un profe que te pone una mano en el hombro y te dice, mira, te veo mal, que en la escuela tenés tus pares, tus amigos, tus compañeros, que no es solo conocimiento, es la vida social tan importante, ¿no? Aún los que vivían en palacios rodeados de tecnología y piletas de natación, la soledad no es un camino para nadie, mucho menos para el que vivía en 25 metros cuadrados con 5 personas más y no podía quedarse adentro de su casa porque no tenía condiciones. Entonces, allí me parece que no, decididamente no para la educación obligatoria. La educación universitaria podríamos discutir algunas cuestiones. Digo más, podría pensarse, por lo menos según mi opinión, que el secundario superior, que cuesta tanto retener a los muchachos y a las muchachas, ahí yo podría pensar en una fórmula mixta en cuarto, quinto, sexto año del secundario, que vos digas, vas a tener 3 días por semana clase presencial, vas a tener 2 días Zoom, vas a tener que investigar un día en el barrio. Ese mundo yo lo puedo prever. Y por supuesto en las universidades, según qué asignaturas y según qué disciplinas. Porque una cosa es derecho o historia y otra cosa es técnico de laboratorio, kinesiología o medicina. Entonces, a ver, el sistema de educación a distancia de la Argentina, vos sabés, Liz, que hay algunas universidades que directamente son universidades a distancia. Estoy hablando de universidades privadas en la Argentina. Ese sistema de educación a distancia era ya razonablemente débil antes de la pandemia. O sea, instituciones pensadas para educar a distancia tenían alguna debilidad. ¿Cuánto más debilidad va a tener un sistema educativo que tiene que educar a distancia por la emergencia, como nos pasó a todos? Yo tengo 45 años de docente y en el 2020 no le vi la cara, y en el 2021 tampoco, no le vi la cara a mis estudiantes. Y soy un tipo grande, tuve que aprender lo que a ustedes los jóvenes les cuesta mucho menos, cómo meterse en un campus universitario, cómo trabajar algunas cuestiones que yo trabajaba presencialmente. ¿Eso se hizo bien? Sí, se hizo bien. Ahora, dista mucho de ser las condiciones óptimas donde se desarrolla una instancia académica universitaria. Así que si queremos hacer alguna metodología híbrida o mestiza con presencialidad y virtualidad, tenemos que trabajar mucho, tenemos que dotar de recursos informáticos, tenemos que dotar de la mejor internet, ¿no? Sabemos esto, ¿no? Yo doy clases a 70 personas que tienen 25 la cámara prendida, otros que no, porque si la prenden no escuchan, otros tienen alguna reserva y pudor
por la escena que puede verse con la cámara prendida, y yo lo entiendo. Hay dificultades en la evaluación virtual, así que yo tendría mucho cuidado, yo volvería, pero no volvería a la educación de marzo del 2020. Eso ya fue, como dicen los jóvenes ahora, ¿no? Eso no podés volver a eso, hay que volver a otra cosa, pero con una presencialidad muy importante. Sí, la verdad que el colegio también te enseña, ¿no?, a convivir en sociedad, a convivir con otras personas. Y bueno, me gustó que hayas también resaltado, ¿no?, la imagen de los educadores, ¿sí? De que se había resaltado más que nada en esta pandemia, porque siempre, ¿no?, un profesor, un maestro, ¿no?, puede motivarte o desalentarte, entonces tenerlo ahí presente cuando va explicando algo que realmente lo motiva, creo que contagia y hace también que a uno le guste determinadas materias. Yo creo que los docentes influyen un montón también en los alumnos. Podés ver a distancia, no podés ver las reacciones de los alumnos, no podés ver la riqueza de los comentarios, no podés ver la espontaneidad de una clase, no hay acercamiento físico, no le ves las caras, no le ves las expresiones. No, está bien, bueno, lo tuvimos que hacer, listo, está muy bien. Que aparte fue un gran aliciente en el medio de la pandemia. Imaginémonos en medio de la pandemia sin esta posibilidad de la clase remota. Hubiera sido el más doloroso de los desiertos. Ahora, no estoy de acuerdo con que esta realidad venga a instalarse. Voy a discutirlo eso mucho. La siguiente pregunta: ¿cómo afecta el presupuesto nacional a la educación? ¿Es la Nación, como el jefe de gabinete de ministros y Congreso de la Nación, quien define qué recursos irán a la educación pública y a la privada mediante los subsidios? ¿Y cómo afectó esto a la pandemia? Bueno, hay una ley de financiamiento, habíamos una ley del 2005 que habíamos llegado al 2015 a duplicar el PBI dedicado a educación, del 3 y pico por ciento llegamos al 6. Desde el 2016 al 2019 perdimos un punto del PBI, hay que volver a eso. Hay recursos que son nacionales. El Estado Nacional, lo digo de otra manera, del Estado Nacional no depende una sola escuela. Las escuelas dependen de las provincias. Lo que sí depende del Estado Nacional son las inversiones destinadas a las universidades. Entonces digo, hay provincias que tienen más del 95% de su presupuesto destinado a salarios. ¿Con qué dinero pueden construir escuelas? ¿Con qué dinero pueden comprar netbooks? ¿Con qué dinero pueden capacitar a los docentes? Entonces, allí tiene que estar el Estado Nacional, como ya estuvo. Como no tenés la dependencia directa de las escuelas, el Estado tiene que comprar libros, tiene que comprar netbooks, tiene que construir escuelas, tiene que hacer capacitación docente. Y esto está fijado por ley. Eso se discute en el Parlamento argentino, lo discuten los diputados, los senadores, las senadoras, que defienden el patrimonio y el presupuesto de cada una de sus provincias. Y en materia universitaria también, eso es así, ¿no? En materia universitaria también. Vos me hacías una pregunta anteriormente respecto de la condición de esos estudiantes que no pueden pagar un lugar para estudiar. Felizmente en la Argentina desde hace unos años hay una universidad, por lo menos una universidad por provincia. En la provincia de Buenos Aires hay 20 universidades públicas. Quiero decir, cada vez se fue acercando más la universidad a los territorios.
Nosotros estamos en una Universidad Nacional de Hurlingham, que si vos sumás Hurlingham, Ituzaingó y otros distritos aledaños, hay 1 millón de personas. La Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, la de Avellaneda, la de José Cepaz, la de Moreno, la de Merlo. Todas esas universidades son universidades muy importantes, donde el 85% de los estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios. Allí se ha democratizado bastante el acceso a la universidad. Bueno, esos tienen que ser recursos que siga distribuyendo el Estado y felizmente en la Argentina no se discute la gratuidad universitaria, aunque muchos sectores quisieran abolirlas y alguno haya dicho aquello de ¿para qué universidades en todos lados? Bueno, miren, no los quiero aburrir con datos. En México hay una universidad cada 35.000 habitantes. En Brasil hay una universidad cada 80.000 habitantes. En la Argentina hay una universidad cada 350.000 habitantes. O sea que absolutamente es necesario seguir invirtiendo y eso lo debe hacer el Estado Nacional a través del Congreso. Mucha inversión año a año para mejorar a las universidades y por supuesto para mejorar la educación obligatoria. Voy a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué opinan respecto a los planes de estudio actuales en universidades nacionales en relación con la tecnología? Y en base a esto, le haré mención a las siguientes opciones para que explique cuál sostiene usted, ¿no? La primera, se adaptan a los nuevos cambios tecnológicos y habría que sostenerlo. La segunda, se adaptan y habría que retroceder. La tercera, no se adaptan y habría que cambiarlo. Y la cuarta, no se adaptan y no es necesario cambiarlo. No, a ver, Liz, las universidades son autónomas, las universidades construyen sus propios trayectos, son autónomas y autárquicas. Yo lo que veo es que en estos momentos el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que es el agrupamiento que agrupa a los 50 y pico de rectores de las 50 y pico de universidades públicas, está trabajando en ese tema, están trabajando en este proceso que tiene que ver con la pandemia, que tiene que ver con la adaptación curricular a la tecnología. Por tanto, no puedo hablar por todas las universidades porque son realidades distintas, aunque creo que las universidades deben estar pensando en una de esas opciones que se adaptan, pero tienen que seguir buscando el camino para que se adapten mejor, para entender mejor la realidad, para describir mejor lo que pasó en este tiempo y mejor en el futuro, ¿no? Ninguna universidad la veo en una actitud de negación, ¿no? De no adaptarse y ni querer mirar, ¿no? Las universidades están mirando su modo de enseñar, están remirando la enseñanza y el aprendizaje, se han dejado atrapar por aquello que me comentabas y me preguntabas antes, se han dejado atrapar por el concepto de inclusión, se dan cuenta que son instituciones que tienen que incluir y para eso hay que hacer estrategias. La universidad ya ha dejado de echarle la culpa al secundario en general de lo que venía, ¿no? Antes, hace unos años atrás, las universidades estaban cómodas diciendo, bueno, nosotros no podemos educar a estos jóvenes que nos llegan del secundario y no es un argumento que use la universidad hoy. La universidad sabe que tiene que arremangarse, tiene que trabajar.
si llegan muchachos y muchachas con dificultades de lectura, tiene que haber tutores, tiene que haber un ciclo introductorio fuerte de nivelación, de trabajo, de trabajar escritura académica, lectura, bueno, ya está, no es tiempo de que el sistema educativo le eche la culpa al nivel anterior, ¿no? Llegando al nivel inicial, no es así, veo más responsabilidad, veo que por supuesto la pandemia nos tomó de sorpresa y hay que salir rápidamente del estupor y dedicarse a trabajar y a mejorar. Hoy las universidades están en ese trámite y en esas inversiones, ¿no? Porque, bueno, para becar a sus estudiantes, para dotarlos de recursos tecnológicos, para que lleguen, ya la gratuidad dejó de ser el centro del derecho, ya que sea gratuita la universidad no alcanza. Hoy las universidades están discutiendo cómo llegan los estudiantes. A ver, soy la universidad gratuita, te abro las puertas y no podés llegar, no podés comprar apuntes. Entonces, hoy la gratuidad es una discusión, el derecho a la gratuidad no es solo no cobrarte. El Estado tiene que hacer lo posible para que puedas llegar, para que puedas tener apuntes, para que puedas acceder a una tecnología. Bueno, esos son los nuevos desafíos que tenemos por delante. Voy a pasar a la última pregunta. ¿Qué opinas sobre el ciberbullying y qué herramientas educativas actuales se implementa frente a esta modalidad de discriminación? Bueno, esa es una de las temáticas que también forman parte de la educación sexual integral. Eso también nosotros habíamos trabajado fuerte en esto, hay que seguir trabajando cada vez más. A ver, te doy una explicación, o por lo menos nosotros creemos, somos muchos los que creemos, no somos todos, pero somos muchos los que creemos que la escuela debe ser una institución profundamente contracultural. La escuela debe administrar valores que no están en la sociedad, ¿no? La escuela debe contrariar, debe ponerse firme en contra de las redes. Las redes hay de todo y no me opongo a las redes, me opongo a ese aspecto cloacal de las redes, a ese aspecto miserable de las redes, ¿no? La escuela debe recuperar el vínculo, debe transmitir un pensamiento complejo, ¿no? Un pensamiento en 140 caracteres, no se explica el mundo en 140 caracteres. La escuela debe enseñar el valor de la verdad, la escuela debe hacer que los estudiantes prefieran la ley. La escuela debe transmitir la idea de que no hay espectadores. Me duele en el alma esa escena de dos muchachos, dos muchachas peleándose y el corito de amigos, entre comillas, filmando con los telefonitos la escena. Esa es una escena en donde la sociedad retrocede 5.000 casilleros. La escuela debe enseñar a amar al otro. Si amás al otro que tenés al lado, y no estoy diciendo algo naif, ni algo que ames a todo el mundo, no. Amás a tus amigos y amigas, pero respetás al otro. Si respetás al otro no podés ser impune ante el ciberbullying, ante la gordofobia, ante la agresión, ante la discriminación sexual. ¿Por qué? Porque el sexo, la apariencia, las ideas no forman parte del tener, forman parte del ser. Entonces, si te discriminan en esas cuestiones, están discriminándote en la esencia de tu condición humana. Y eso la escuela no lo puede permitir. No puede haber silencio pedagógico
respecto de esto, por supuesto los docentes lo saben, debieran saberlo los compañeros, las compañeras, los estudiantes. No, hay cosas que hay que decirle un no rotundo de arranque. No se puede discutir. Hay cosas que son indiscutibles, que son irrenunciables en la escuela. El respeto de alguien, de un muchacho o muchacha hacia otro es absolutamente indiscutible. Es el piso sobre el cual nos tenemos que mover. Por supuesto, desde la salita verde, pero mucho más cuando sos más grande y tenés conocimiento de la responsabilidad de tus actos, ¿no? Y conocimiento del daño que tus actos pueden hacer a otro o a otra. El ciberbullying es un fracaso de la educación. Doctor Alberto Leoni, la verdad que queremos agradecerle por la entrevista. La verdad que ha contestado todas las preguntas de una manera muy consistente y se nota que está muy compenetrada con la realidad social. Así que muchas gracias. Bueno, a ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Ojalá que bueno, algún día nos volveremos a encontrar. Gracias por pensar que podíamos charlar y por el interés que han demostrado. Les agradezco mucho.